Muy buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Facultad de Ciencias de la Educación. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes el contenido, las expectativas, el desarrollo de nuestra licenciatura en Educación Religiosa modalidad presencial. Gracias a ustedes por acompañarnos, por inscribirse, por interesarse en participar en esta modalidad de estudios con la Universidad de La Salle. Estamos con el profesor Javier Polanía, director del programa, con el profesor José María Siciliani, coordinador de investigación, y con el profesor Yebrail Castañeda. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias a todos ustedes que nos acompañan. Profesor Javier, muchas gracias por orientarnos en este espacio. Gracias. Gracias a ustedes, Jairo, al soporte técnico de este webinar, y le doy un cordial saludo a quienes nos acompañan a partir de este momento en torno a nuestro programa, la licenciatura en Educación Religiosa. ¿Qué es? ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros perfiles? ¿Qué posibilidades ofrece? Y estamos prestos a resolver sus inquietudes en torno a este programa tan útil, tan práctico para una sociedad que necesita formar en el mundo de lo religioso acorde a las exigencias del siglo XXI. Bueno, quisiera iniciar por, ustedes pueden ver en pantalla quienes somos un grupo bastante grande, pero quien les habla, Javier Polanía, soy el director del programa, también egresado de él, y dos personas que tienen un trabajo muy importante en el programa, el doctor José María Siciliani, en el campo de la investigación que hace el programa, y el profesor Yebrail Castañeda de las prácticas pedagógicas, pues por ser este un programa de la Facultad de Educación. Algo que nos puede venir a la mente es, bueno, ¿quiénes somos? Y es algo por lo que quiero iniciar contándoles a ustedes quiénes somos nosotros como dentro de la universidad, dentro de lo que le queremos ofrecer a la universidad. Y lo primero que queremos decir es que en lo externo, pues somos un programa que se ofrece de lunes a viernes en modalidad presencial, de 2 a 6 de la tarde. Y pues al igual que los otros programas de nuestra universidad, para este semestre que comienza el 2 de 2020, la universidad ha dispuesto de una beca solidaria del 30% y no hay costos de inscripción para el próximo semestre. Es una ventaja, es una oportunidad para que quienes estén interesados hagan parte de este programa, de esta familia. ¿Quiénes somos? Entonces, quiero compartir de una manera muy informal algo de lo que nosotros vivimos en el programa. Lo primero que quiero decir es que somos una comunidad. Y cuando hablo de comunidad es que profesores, estudiantes, personal de apoyo, somos y queremos continuar siendo antes que un grupo de estudiantes y un grupo de profesores distantes. No, queremos construir una comunidad académica. Ustedes pueden ver en estas imágenes que fueron tomadas con ocasión de los 50 años de nuestro programa el año pasado. Somos estudiantes, egresados, profesores, jóvenes que queremos compartir una experiencia de aprendizaje, una experiencia de enseñanza, de investigación en torno a intereses comunes. Y en este caso, uno de los que nos une es la enseñanza de la religión. Somos una comunidad que vive el día a día, que comparte sus inquietudes, que comparte sus dificultades, pero también somos una comunidad que quiere ser fraterna. Y por eso quiero explicarles algunas de las imágenes que están aquí. Nosotros hacemos algunos encuentros de integración. La foto que ustedes ven, la primera tiene que ver con una experiencia de formación pedagógica en sitio, eso en San Vicente del Caguán. Somos una comunidad que quiere llegar a los lugares y aprender de los lugares donde hay necesidades en el campo de la educación.
Compartimos la vida. Varios de nuestros estudiantes son miembros de comunidades religiosas, por eso en imágenes podemos ver su celebración, su consagración de votos, a la que participamos muchos de los que vivimos en la universidad, en la Facultad de Educación y en el propio programa. Es muy importante para nosotros la relación no solo con los estudiantes, sino con profesores y demás actores, generar unos vínculos importantes. Esto es necesario y es la base para que el aprendizaje vaya de la mejor manera, ¿no? Nada más difícil que llegar a una universidad en donde uno se sienta un número, un código, alguien anónimo. En nuestro programa de educación religiosa no lo es. Realmente nos conocemos, compartimos el día a día. También hemos compartido en torno a los 50 años, hemos celebrado, nos convoca así lo religioso, la fe, celebramos desde las diferentes convicciones y credos religiosos de quienes participamos en el programa. Y estamos construyendo poco a poco un compartir de la vida de bienestar, de la vida deportiva y de integración social entre todos sus miembros. Algo de la vida de nuestro programa. El programa es muy importante y yo diría que es un símbolo para la universidad. La Universidad de La Salle tiene 55 años. En el cuarto año de funcionamiento de la universidad, hacia 1968, cuando la Iglesia acababa de celebrar el Concilio Vaticano II, donde quería poner al día a la misma Iglesia, ponerla al ritmo y en diálogo con la sociedad del momento, hubo la iniciativa de crear un programa para formar laicos, para formar bautizados que pudieran desempeñarse en el ejercicio de la pastoral y de la formación religiosa, que hasta ese momento era exclusivo de sacerdotes y religiosos. Por eso nace en 1969 nuestro programa, inicialmente bajo el nombre de Pastoral Catequética, y a lo largo de este más de medio siglo ha cambiado su denominación. Luego vino a llamarse Ciencias Religiosas, posteriormente Estudios Religiosos, y a partir del año 2000 más o menos somos la licenciatura en Educación Religiosa, que hace parte de la Facultad de Educación de la universidad. De tal manera que tenemos un bagaje, una herencia, una tradición que queremos poner y continuar poniendo al servicio de la sociedad. El año pasado entonces cumplimos nuestros 50 años y tuvimos la oportunidad y la gracia de celebrarla con algunos eventos académicos. Podemos ver unas imágenes. Uno de ellos fue un foro sobre libertad religiosa, muy importante, donde contamos con personas de diferentes credos religiosos, de la Secretaría, de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del Distrito Capital, y tuvimos la oportunidad de dialogar sobre el lugar de la religión en el espacio público. Y esto tiene que ver con que si bien nuestro programa lo ofrece una universidad cuya identidad es católica, es un programa abierto, porque el fenómeno religioso hoy, la formación en la religión, es un asunto abierto de interés para toda la humanidad y hoy toma fuerza desde hace varios años, pero hoy más, la necesidad del diálogo interreligioso para poder contribuir a mejorar nuestra sociedad. También pudimos compartir un seminario, unas tardes de reflexión sobre un tema muy particular, ¿no? Que genera mucho debate y eso es parte también de la dinámica de nuestro programa. Fue el ministerio y la ministerialidad del sacerdocio en las iglesias cristianas. Por eso tuvimos la oportunidad de contar con varias pastoras de iglesias católicas, de iglesias cristianas, algunas reformadas, otras más tradicionales, y pudimos compartir pues un punto muy emblemático, muy problemático, diría yo, y que genera mucha discusión y es el lugar de la mujer dentro de los servicios de la iglesia.
como parte de esos temas académicos que trabajamos en la cotidianidad del programa. También tuvimos la oportunidad de tener una tarde académica en torno a lo que en ese momento era la preparación del Sínodo de la Amazonía. Contamos con expertos en el también para concluir esa celebración de los 50 años, pues tuvimos nuestras propias celebraciones de acercamiento en familia. Entre ellos pudimos homenajear a quienes ven ustedes en las imágenes, a nuestras secretarias, personal de apoyo durante estos 50 años. Pueden ver a quienes han dirigido el programa, cerca de 12 personas de las cuales pudieron compartir con nosotros alrededor de 8 directores que han puesto su grano de arena para la construcción de nuestro programa. Esos fueron nuestros 50 años del programa, que vienen acompañados también de esto que les quiero presentar, ¿no? El programa, la licenciatura en educación religiosa, es una comunidad académica que aprende porque investiga. Pienso que este sería nuestro tercer rasgo. La primera es que somos una comunidad, queremos tener unas relaciones fraternas muy fuertes dentro de nuestro proceso académico. Dos, una comunidad con más de medio siglo de experiencia, de aprendizaje en la formación religiosa. Y tercero, ya indagando un poco en nuestro campo más académico, una comunidad académica que aprende porque investiga. Desde hace cerca de 10 años, la Universidad de La Salle ha venido incursionando y dándole más fuerza a la investigación. Y en el caso de nuestro programa no ha sido la excepción. Y muestra de ello, o parte de lo que hacemos, es compartir, los docentes comparten las investigaciones que llevan a cabo. De hecho, la investigación es el punto de partida de lo que ocurre en las aulas. Lo que podemos ver aquí como una comunidad académica que aprende porque investiga, en la imagen que estamos viendo, tiene que ver con nuestra tradición de la lección inaugural, de la conferencia inaugural del semestre. En los últimos años, estas han girado sobre la catequesis narrativa, la comunicación de la fe en estos tiempos donde se mueven con gran fuerza las tecnologías de la información y de la comunicación, y la manera de anunciar a Cristo en el siglo XXI. Todas estas conferencias inaugurales brotan y surgen de la actividad investigativa del programa. Esa comunidad académica que aprende porque investiga pone al servicio y pone al común, al servicio y pone de la comunidad investigativa de Colombia y del mundo sus hallazgos, sus conclusiones, sus avances en el mundo de la investigación. Y, por ejemplo, podemos ver algunas de las publicaciones del programa, por ejemplo, sobre teología narrativa, los propios librillos de clase, el papel de la educación religiosa en la construcción de paz y la reconciliación. Tenemos también escritos en torno a la investigación que hace la facultad sobre la historia de la educación y el saber pedagógico, los nuevos enfoques y el papel de la educación religiosa y la catequesis hoy, así como el papel de la Universidad Católica frente al pluralismo religioso. Debo destacar aquí que el programa de educación religiosa investiga en torno a dos líneas: la educación religiosa como tal y dos, la catequesis. Son sus principales escenarios de investigación. No se cierra a otras posibilidades porque también algo muy importante, algo propio de los programas de la universidad, es la investigación interdisciplinaria, es decir, donde confluyen varios campos del conocimiento. Bueno, somos una comunidad académica. Un cuarto rasgo de nuestro programa es ser una comunidad académica que aprende de la realidad. Y podemos ver algunas imágenes y quiero compartirles algunas experiencias de las que también lleva a cabo la Facultad de Educación. Una de ellas, vemos una imagen
a la izquierda, son las misiones pedagógicas. Es decir, es todo un ejercicio donde el programa va a las comunidades, como lo vemos en este caso, en el año 2019, un grupo de 10 estudiantes acompañados de un profesor y de directores de comunidades de nuestros estudiantes estuvieron en San Vicente del Caguán en una experiencia muy significativa en torno a la formación religiosa en el mundo rural, en torno a la formación pastoral de agentes de catequesis y de educadores en el área de religión en el departamento del Caquetá. También tenemos experiencias de salidas académicas a iglesias, especialmente para conocer de primera fuente, in situ, en el lugar, el mundo de las religiones. Aquí, por ejemplo, podemos ver imágenes, fotos de visitas a las mezquitas, por ejemplo, a sinagogas en Bogotá, lugares de culto de otras religiones, que nos permiten combinar ese saber que están los libros o fruto de las investigaciones con el contacto con la realidad. Por ejemplo, con líderes de iglesias, con iglesias de otras denominaciones, no solamente cristianas. Y esto favorece la formación porque estamos en contacto directo, como lo vemos en este caso, con los líderes de otras religiones y acompañamos esas visitas con unas discusiones y con unos diálogos tanto en los lugares como en las propias aulas de nuestra universidad. Invitamos líderes de otras religiones, podemos ver imágenes donde también asistimos, algunos de los estudiantes participan tienen sus búsquedas espirituales dentro de sus comunidades, dentro de sus iglesias, y las hacemos partícipes a los estudiantes y profesores y también podemos asistir a ellas. Otro rasgo de nuestro programa es que somos una comunidad académica porque aprende también al estar vinculados a redes académicas. Una de ellas, como la que vemos en esta imagen, es la Sociedad de Catequistas de América Latina, cuya sigla es SCALA. Allí en el año anterior también tuvimos la oportunidad de compartir con los mejores catequetas de América Latina sus realidades, sus perspectivas, lo que enriquece mucho la participación de nuestros estudiantes, porque buscamos que ellos puedan ir a esos grupos de expertos de primera línea en temas de interés para nuestro programa. Y yo creo que si hay algo bien enriquecedor para una persona estudiante de un pregrado, es poder escuchar las voces de los expertos en áreas específicas de donde uno se está formando. También somos un programa que cuenta con una comunidad de docentes de los más altos niveles académicos. Pero ante todo, y lo primero y lo más importante para una comunidad como la comunidad universitaria lasallista, profesores con altas calidades humanas. Para el caso de nuestro programa, son docentes que se mueven en las áreas específicas y otras complementarias, como por ejemplo las ciencias humanas, las ciencias sociales, pero especialmente el campo de la pedagogía, el campo de la teología, la formación bíblica, la historia de la iglesia y la evangelización, las problemáticas sociales en Colombia y todo ese conjunto de maestros con esa calidad humana y académica, esa vida académica en lugares que hace extensión, que comparte con la realidad educativa el campo religioso, pues ha permitido que nuestro programa haya sido reconocido en los últimos 11 años por 2 veces consecutivas como un programa de alta calidad. Tenemos un código ante el Sistema Nacional de la Información de Educación Superior, nuestro registro calificado y 2 acreditaciones continuas. La primera en el año 2011 y la última la recibimos en octubre del 2018.
pues si bien estos reconocimientos son de la sociedad que se hacen a través del Ministerio de Educación Nacional, pues indican que estamos adelantando una actividad de docencia, investigación y extensión de los más altos niveles de nuestro país y también del continente. Bueno, eh, otros de nuestros docentes se mueven en las áreas de comunicación, en el área bíblica, en el área del campo religioso político, que contribuye a estos logros del programa. Tenemos algo que ha sido muy apreciado por nuestros estudiantes y es que contamos con una variedad impresionante de nuestros docentes en el sentido de que acudimos por su experticia a docentes de las facultades, por ejemplo, de ciencias sociales, de programas como trabajo social, programa a la misma facultad de educación con personas especializadas en los campos de la comunicación educativa, de la comunicación de la fe, y a un área de la universidad transversal y muy importante en la formación humana de la universidad, que es el Departamento de Formación Lasallista. De tal manera que todos los docentes, desde diferentes voces de su saber, contribuimos a la formación de los profesionales de la educación en el campo de la educación religiosa. ¿Por qué nuestro programa es pertinente? ¿Por qué hoy seguir hablando de la formación religiosa? Miren, nosotros somos conscientes de que el campo de lo religioso en una universidad no tiene una demanda tan alta. ¿Sabe por qué? En parte porque estamos viviendo en una sociedad secular, una sociedad secularizada, donde, ¿qué quiere decir esto? Que en los últimos años el lugar de lo religioso ha perdido protagonismo, pero no por eso ha perdido el protagonismo de la religión en la formación de los jóvenes y de las nuevas generaciones. Y más en una sociedad como la colombiana, como la nuestra, donde el lugar de la religión aún es importante, es relevante y lo relacionamos bastante con nuestra cotidianidad. Por eso, ¿qué quiere nuestro programa? Porque es pertinente. Es pertinente por su integración de lo pedagógico, de lo formativo y de lo comunicativo, estableciendo articulaciones y mediaciones de los temas sociales y educativos para que hagamos más comprensibles, más perceptibles y transmitibles pues los mensajes no solo de la fe cristiana, sino del mundo de lo religioso. ¿Cómo lo hacemos? Esa pertinencia la llevamos a cabo acudiendo a una teología muy cercana a las bases sociales, una teología cercana al ser humano de hoy y también con una pedagogía en contexto que responde a las necesidades de los estudiantes, con unas vinculaciones comprensivas desde la historia, desde la cultura, no podemos estar a espaldas de la cultura, y de las propias prácticas educativas en torno al tema religioso que ya se dan en la realidad. Por eso consideramos que somos un programa pertinente. Quiero recordar que estamos en una facultad de educación y esto tiene que ver con algo que me parece muy valioso del programa. Es decir, a diferencia de otros, ofrece un campo teológico, pero sobre todo un campo pedagógico, una formación, porque el rol o el objetivo de nuestro programa es formar educadores, formar maestros, agentes de pastoral que desde distintos lugares que veremos más adelante puedan formar con criterios de calidad, con criterios de humanidad y dentro de un mundo de un diálogo interreligioso a estas nuevas generaciones, que es lo que necesita nuestro país para contribuir a la construcción de la paz desde una educación religiosa comprometida con la realidad. Bueno,
¿Cuál es nuestro objeto de estudio? ¿A qué nos dedicamos? En total, yo creo que un aspirante, una persona interesada puede decir, bueno, ¿y exactamente qué estudiamos? Pues nuestro objeto de estudio lo constituyen las condiciones reflexivas y comunicativas de la experiencia espiritual de las personas en los ámbitos de la educación religiosa y de la catequesis. Aquí hay varios elementos que son muy importantes en esta afirmación. Estamos hablando de la reflexión y de la comunicación de la creencia, de esa experiencia de fe, de esa experiencia espiritual en el campo de la educación religiosa, pero también de la catequesis. La educación religiosa, especialmente en los currículos de los colegios y de algunas universidades, por ejemplo, del país, en lo que se refiere a la clase de religión o en algunas universidades a la formación religiosa. Y la catequesis se refiere a ese ejercicio evangelizador que se lleva a cabo en las iglesias, en las parroquias, por fuera de ese campo de la formalidad del currículo establecido en los colegios. O la catequesis sacramental también de instituciones educativas, así como de sus experiencias pastorales. Podemos decir también que el objeto de estudio de nuestro programa lo abordamos de manera disciplinar e interdisciplinar con mediaciones de la teología, de las ciencias humanas, de las ciencias sociales y de la comunicación. Eso sí, con una apuesta que hace la Facultad de Educación de la universidad y es el enfoque crítico y transformador, porque creemos que la educación es un vehículo que hoy más que nunca está llamado a llegar a todas las personas, a los más necesitados especialmente. Es aquello que denominamos la democratización del conocimiento, pero en un ejercicio crítico de la realidad para llevar a transformarla desde nuestras propias prácticas educativas. Bueno, ¿cuáles son nuestros campos, lo que realmente, digamos, en nuestra estructura académica son nuestras áreas de formación? Bueno, todos los programas tienen un área fundamentadora, ¿sí? En el caso nuestro, estamos hablando de ciencias sociales, ciencias humanas, fundamentos de la teología, fundamentos en las ciencias sociales, fundamentos en la pedagogía y en la educación, indispensables para la formación de maestros. Algunas de las asignaturas pedagógicas educativas de la teoría y la educación del campo de las didácticas son compartidas con estudiantes de otros programas de la Facultad de Educación. Ya en el campo profesional, que sería lo propio, el sello distintivo de un licenciado en educación religiosa, pues tenemos la formación como tal en la educación religiosa escolar. ¿Cuál es su objeto? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cuál es su marco y sus fundamentos epistemológicos? Es decir, ¿por qué la educación religiosa tiene un lugar importante en la educación en Colombia? De hecho, porque es una de las áreas fundamentales. En nuestro programa estamos empeñados en recuperar con nuestros estudiantes el lugar de la educación religiosa en los colegios. También contamos con el campo de la catequesis, ¿no? Formarnos profesionalmente como educadores de religión, como catequistas, con una sólida formación bíblica. Esto es muy importante. También con un proceso que le obliga a todas las facultades de educación con un ejercicio de prácticas pedagógicas muy importantes, ¿no? Aquí es necesario recordar que todos los programas de educación tienen que fomentar desde sus inicios, en su caso lo hacemos desde el tercer semestre, que nuestros estudiantes tengan un lugar de prácticas, un lugar donde conocer, donde reflexionar esa acción educativa de la que hablamos en la universidad, de la que experimentamos en lugares y de la que tenemos que hacer una reflexión crítica, como lo decíamos hace un momento, para transformar este ejercicio educativo.
Y otros de los campos son las políticas públicas, por ejemplo, dentro del lugar de las políticas públicas y de la educación religiosa en la sociedad. Como todo programa profesional y más en religión, también contamos con la investigación propia en el campo pedagógico, en el campo educativo y concretamente en el campo de la formación religiosa, y esto lo hacemos a través de los espacios de investigación educativa y pedagógica de nuestro programa. La cuarta área sobre la que se maneja nuestro programa es una formación que la universidad le da a todos los estudiantes de cualquier programa que estén viviendo y aprendiendo y formándose como profesionales, inclusive en los niveles de posgrados. Estamos hablando de la formación lasallista centrada en dos elementos: el desarrollo humano integral y sustentable y una formación ética para, desde nuestras profesiones. Y también para la ciudadanía, que requiere de ciudadanos éticos para su desempeño, no solo profesional, sino para su vida como ciudadanos en este país y en este mundo cada vez más globalizado. Y lo último que ofrece la universidad, y no por eso es menos importante, tiene que ver con la formación electiva, es decir, ustedes cuentan con un grupo de asignaturas tanto en lo disciplinar como lo interdisciplinar, que permiten darle al estudiante del programa una mirada también de otras realidades. Entonces contamos con un buen número de asignaturas para acercarnos a espacios interdisciplinares, del arte, de la vida social, que estamos seguros contribuyen, como su nombre lo dice, a complementar esa formación disciplinar de las ciencias de la religión, de la educación religiosa. Eh, Quisiera que habláramos un momento de nuestros graduados y de nuestros egresados. Bueno, el programa, como les digo, cuenta con 50 años. Sus primeros graduados son más o menos del año 74. Se han graduado cerca de 500 profesionales y se mueven en varios campos. Aquí algunos de ellos que podemos ver en esta diapositiva. El primero y el que directamente uno encuentra es en los colegios y en las universidades, es decir, docentes de la educación religiosa en colegios, docentes de la formación religiosa y humana también en las universidades, quienes de las universidades en Colombia y en otros países acogen esta área de formación como importante para sus estudiantes. Allí pueden trabajar los egresados de nuestro programa. También en organizaciones del Estado, tenemos, por ejemplo, en las secretarías, en las direcciones donde se analiza el fenómeno religioso, como les nombraba hace un rato, ¿no? Las direcciones y subdirecciones de, de lo religioso en el campo de las secretarías de las alcaldías o a nivel nacional del Ministerio del Interior, que es quien regula y maneja, diríamos un poco desde el Estado, el lugar de las religiones y las iglesias en la sociedad. Bueno, tenemos también otro sitio que son las comunidades religiosas. Allí, dentro de nuestras diapositivas, agrupamos a los movimientos, a las comunidades religiosas, a las comunidades de fe, católicas, cristianas o de otras denominaciones religiosas. Las iglesias y sus instituciones, como por ejemplo CONACET, sitios de CONACET, que es el, el grupo, es la organización que agremia a los colegios que imparten educación católica. Tenemos comunidades de fe, grupos de oración, todas esas personas que lideran este tipo de procesos en la sociedad se pueden ubicar allí, y también pasan cosas interesantes. También quienes estén en comunidades, en movimientos religiosos, nuestro programa
les ayuda a su formación, ese proceso de profesionalización que desarrollan en la licenciatura es llevado y compartido a esos grupos, movimientos y comunidades de fe. Un licenciado en educación religiosa también tiene unas herramientas investigativas, lo cual le permite a muchos de ellos ubicarse en centros de investigación, de universidades, de instituciones dedicadas a ello y con especial énfasis en la investigación en educación, en pedagogía, pero también dentro del campo religioso. Y por último, en organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, donde trabajan en torno a derechos humanos, ciudadanía y pues también en todas ellas inspiradas en el derecho a la libertad religiosa y la libertad de conciencia, sobre todo para países y sociedades donde hay persecución religiosa o intolerancia hacia las creencias de los demás. Algo muy importante que también les quiero compartir porque tuvimos hace pocos días una reunión. La licenciatura en Educación Religiosa de la Universidad de La Salle es uno de los programas fundadores. En el año 2010, ya cumple 10 años, esta red nacional de educación religiosa y áreas afines. Es una red que congrega a todos los programas, licenciaturas de educación religiosa y afines, algunos programas de teología de Colombia se han unido a esta red. Y nuestro propósito es tener, además de tener una visibilidad en la sociedad, es poder incidir en políticas públicas en torno a la educación religiosa. Para nosotros, o para nadie, es un secreto saber que Colombia se mueve a veces entre una educación religiosa confesional, una educación religiosa inspirada en un credo religioso, pero a su vez esa tensión que genera el ofrecer una formación religiosa desvinculada de los credos religiosos o la formación religiosa que se eh, ofrece en las instituciones públicas, concretamente dentro de los colegios oficiales. Eso es lo que quiere RD, ofrecer líneas, entrar en diálogo con el mundo de la educación a nivel de Colombia, con el mundo religioso, para tratar de orientar a maestros, a instituciones y en diálogos con secretarías de educación, ministerios de educación y también Ministerio del Interior, tratar de trazar orientaciones y directrices que nos ayuden como sociedad a comprender mejor este mundo de lo religioso, en particular desde el campo de la educación. Bueno, y finalmente algunos aspectos prácticos que tienen que ver con nuestro programa y algunos beneficios para quienes se vinculan a estos programas. Lo primero, pues, es que la universidad, además en esta contingencia del COVID-19, ha hecho un gran esfuerzo para otorgar una beca solidaria para el próximo semestre, el 2 de 2020, para todos los estudiantes actuales, pero también para quienes se inscriban y deseen iniciar sus estudios en agosto, bien sea como estudiantes nuevos, para el caso de nuestra licenciatura, como a través de transferencias externas. La inscripción a esta oportunidad no tiene ningún costo, eso es parte de los beneficios, y hay una beca solidaria del 30%, muy importante y muy valorada por los estudiantes que actualmente están en la universidad. Algo también importante de estar en La Salle es que pertenecemos a una de las redes más grandes de universidades del mundo. Es AIUL, la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas, que congrega cerca de 60 instituciones alrededor del mundo. Esto hace que podamos tener convenios de intercambios, no solo de estudiantes, de profesores, y enriquezcamos la mirada local que quizás tenemos de los fenómenos que estudiamos. Contamos también con experiencias de docentes internacionales en junio o en diciembre.
lo que hemos denominado el Summer o el Winter Academy, que permite escuchar las voces de docentes de distintas disciplinas que vienen a la Universidad de La Salle anualmente. Adicionalmente, nuestra universidad cuenta con un estímulo de créditos académicos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú cursas un semestre, el estudiante cursa un semestre y obtiene un promedio ponderado o acumulado superior a 4.1, puede ver 6 créditos adicionales sin ningún costo si cumple esta y otras condiciones, como no haber tenido sanción académica o disciplinaria el semestre anterior. Estos créditos adicionales permiten a nuestros estudiantes que puedan adelantar espacios académicos de futuros semestres y agilizar, sobre todo para quienes tienen más tiempo y más consagración a sus estudios, agilizar sus estudios académicos del programa. Bueno, por eso, como les decíamos al comienzo y en nuestra diapositiva que presenta el programa, somos un programa presencial con acreditación de alta calidad, duración 10 semestres, que se ofrece de 2 a 6 de la tarde. Sin embargo, algunas de sus asignaturas pedagógicas interdisciplinares se pueden tomar en otros espacios académicos que ofrece la universidad. ¿Dónde nos pueden contactar? Nos pueden contactar en el número que aparece en nuestra imagen, en el 300-322-2849 o en los correos educacionreligiosa@lasalle.edu.co o japolanía@lasalle.edu.co. Nosotros somos una universidad que forma y tiene como lema, lo pueden ver ahí, educar para pensar, decidir y servir. Creo que con esta información y con esta presentación nos podemos hacer una idea general de lo que es nuestro programa, de lo que ofrece, y por eso pues queremos darles la bienvenida e invitarlos a que se vinculen a nuestro programa. Quisiera aprovechar este espacio para darle un saludo a las personas que se han vinculado, que están con nosotros, y quisiera saber si hay posibilidad, si tenemos algo que compartir a partir de las preguntas que tengan algunos de ellos. Entonces, Jairo, te doy la palabra. Muchas gracias, profesor Javier, muy amable. Gracias por toda esa información que nos da, gracias por presentarnos este programa tan interesante que, como vemos, no es simplemente educación religiosa como podríamos verlo desde lejos, sino algo que trata de construir comunidad académica. Gracias, profesor, por permitirnos conocer un poco más, de tener más información de ese espacio. Pues tenemos 3 preguntas. Una que sí es sobre homologación. ¿Hay algún tipo de proceso de homologación? Si abandona por algún motivo la carrera, puede reintegrarse, cómo funciona, cómo va a funcionar o cómo se prevé funcionar bajo ese esquema de la presencialidad o el modelo de alternancia. ¿Hay algún tipo de propuesta? Y si podría repetir nuevamente la información acerca de la beca, cómo funcionaría con la licenciatura. Bueno, gracias. Sí, entonces, lo primero, nuestra manera de actuar, nuestra manera de desempeñarnos el próximo semestre, que es una pregunta muy importante, pues frente a lo que estamos viviendo. Entonces, la Universidad de La Salle está preparándose frente a 3 escenarios posibles. Recordemos que toda decisión que tome la universidad está sujeta a las directrices del gobierno nacional en lo que tiene que ver con reuniones de personas, con cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Entonces, en primer lugar, estamos muy pendientes de ello. Eso ha generado 3 posibilidades para el próximo semestre. La primera, y para el caso de nuestro programa por ser presencial, es volver a la presencialidad. El segundo escenario es tener una actividad que han llamado algunos de alternancia. Es decir, alternamos la presencialidad, seguramente de algunos días a la semana, con las clases remotas, es decir,
que las damos a través de tecnologías virtuales, algunos los mismos espacios presenciales mediados por tecnologías de la información. Y el tercer escenario, que yo personalmente no, espero que no, y lo veo que no resulta el mejor para nosotros, pero también estamos preparados, como lo hicimos en esta última parte del semestre, para llevar a cabo una actividad remota. Entonces, bajo los tres escenarios, estamos teniendo preparación y de hecho nuestros cursos de formación del profesorado van a ir en esa línea, los que vamos a realizar en las próximas semanas. Segundo, homologaciones. Claro, nuestra universidad cuenta con las posibilidades de homologar. ¿Qué quiere decir esto? Si alguna persona ha tenido formación de este tipo, pedagógica, en el campo de los estudios religiosos y los tiene certificados y acreditados, pues se inscribe, presenta lo que ha cursado y nosotros bajo la figura de estudiarle la homologación, miramos si algunos de ellos o a la gran mayoría de lo que estudió se homologa, es decir, equivale a lo que estamos ofreciendo y en ese caso eh, le daríamos ese mismo valor a esas asignaturas, de tal manera que podría ganarse, por decirlo así, 2 o 3 semestres del programa. Todo esto pues bajo el techo que tiene la universidad, que no se puede homologar más del 35 o 40% del programa. Y lo último, pues sí, reiterar este estímulo muy importante, este esfuerzo de una beca solidaria del 30% para el próximo semestre, que tiene que ver pues su origen ha sido pues esta situación de COVID que estamos viviendo, que seguramente ha llevado a muchas situaciones económicas de algunos y entonces pues realmente más, además de la beca, es todo un gesto de solidaridad de la universidad que es un gesto coherente realmente con muchos de sus principios de la fraternidad y del servicio y de la transformación social. Muchas gracias, profesor Javier, por comentarnos eso, por responder tan atentamente nuestras preguntas. Agradecemos a Julián Nieto, gracias a Ronald, gracias a Adriana, gracias a Mari, a Oscar por acompañarnos. Gracias por estar acá con nosotros. Profesor Javier, muy ilustrativo todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Entonces no olviden hacer parte, los invitamos a ser parte de nuestra familia de la Universidad de La Salle. Educar para pensar, decidir y Decidir y servir. servir. Muchas gracias a todos.